Bueno, muy buenas tardes para todos. Desde aquí saludo en especial a Jaime Clara, a quien le agradezco además que haya hecho la suplencia y que haya sostenido el programa durante este tiempito. A todos los que están del otro lado y nos siguen siempre, a mis compañeros. Regreso contenta y con ganas. No te veo la misma cara, también estudié de regreso. Sí. García, te faltaron días, querido. Te faltaron días de licencia. Me faltaron días de licencia, la verdad que siempre es difícil volver. Sí, es cierto, es cierto. Pero cuando a uno le gusta el trabajo, eso ya es un privilegio enorme, ¿no? No, de verdad. Si quieren les cuento de mis vacaciones, me podría hablar horas de Cabo Polonio, fascinada quedé. Pero lo dejamos para otro día porque en realidad bastó que prendiera la tele o leyera los titulares nada más y bueno. De todas maneras, en estos días seguí atentamente, con todo el respeto además que merece, los dos grandes momentos políticos y económicos, ¿no? del país. El 23 de enero, ayer el acto del Frente Amplio. Y con tristeza asistí, como me imagino muchos de ustedes también, a cómo se, de alguna manera, bastardea con insultos y con malas intenciones hacia uno y otro lado, ¿no? Pero bueno, eso lo abordamos en un ratito nada más. Antes, otra de las noticias que obviamente no nos dejan nada tranquilos, sobre todo cuando asistíamos a una suerte de mejoría en lo que tiene que ver con seguridad hace no mucho. El año arrancó duro. Y hoy los titulares hablan de 9 homicidios en lo que va de febrero, 6 nada más durante este fin de semana. Nos está acompañando en este segmento del programa Robert Parrado. Gracias, Robert, por estar aquí con nosotros, licenciado en Seguridad Pública. ¿Alguna primera reflexión sobre esta situación o esta coyuntura? Yo creo que desde el 2012 para acá, que fue donde dio el salto alto en cantidad de homicidios, se ha mantenido en ese nivel y a veces sube. No ha podido pegarle en el clavo la administración en materia de seguridad pública y tiene algunas explicaciones que tienen que ver con el modelo que se eligió llevar adelante, porque en ese año en particular, 2012, fue cuando se instalaron los cambios en las estructuras policiales, o sea, el cambio de paradigma que uno siempre habla. Cambio de paradigma que cuando cambia todo vuelve a cero y se arranca, hay que formar e informar. Y a partir de ahí hubo un cambio trascendente, si lo llevamos solo a homicidios, donde se aumentó en cerca de 60 y pico de un año a otro, y a partir de ahí no se pudo bajar y en algunos casos aumentó. Bien, pero ¿qué es lo que cambia? Porque hablamos de tiroteos en plena Rambla, 26 disparos, o sea, y aquello del ajuste de cuenta, que siempre a veces es muy delicado apelar o echar mano de esa categoría, digamos, porque también es una suerte de Poncio Pilato, no lavarse las manos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pasa que tiene directa relación con lo que te decía la gestión, ¿no? Porque en la medida que la experiencia acumulada de la Policía Nacional dejó casi que de existir, porque hubo un modelo de transformación del estilo de llevar adelante la seguridad con el modelo Nueva Policía. A partir de ahí hubo primero una mirada hacia adentro de la policía porque había que reestructurar. Sí. Eso implicó dejar el afuera un poco de lado y eso llevó más o menos un año, que fue ese año donde nos fuimos muy arriba en la cantidad de homicidios. Luego nos afincamos en el modelo de la tecnología, con el tema de las cámaras, que yo creo que es muy valioso. ¿Pero estaba dando resultado o no? Bueno, el que vende el resultado siempre es quien lo lleva adelante, digo, ¿no? A mí en lo personal creo que permite observar cómo está la cancha y perdemos la cercanía y la inmediatez. O sea, lo que perdemos nosotros es la presencia realmente de los policías. Y ¿pero no se dio a través del PADO, por ejemplo? El PADO lo podemos analizar también. El PADO es una propuesta donde se iban a poner los mejores y se terminó haciendo como un barrido interno donde se pone gente muy joven a cumplir esa tarea en algunos puntos calientes, como le llama el Ministerio, para tratar de minimizar el impacto de hurtos y rapiñas. Pero en lo demás tenemos una gravedad, en lo que tú planteabas de tener tiroteos, los famosos ajustes de cuenta, que son homicidios de segunda categoría, dicho por una jueza, la doctora de Vargas, hace un tiempo atrás. Situaciones relacionadas obviamente con la violencia de género y otras tantas que quedan en historias no trabajadas. El PADO tuvo una particularidad, se diseña, se crea para minimizar el impacto de hurtos y rapiñas. Lo que nos está faltando
en virtud de no tener la experiencia acumulada para las investigaciones, es profundizar en la investigación. Y yo le agregaría un detalle que no es menor, la incorporación del nuevo código. En el momento donde se está transformando el modelo policial, yo no sé si era bueno generar tantas transformaciones tan profundas que de alguna forma van a impactar y va a llevar mucho tiempo, y me remito a palabras del hoy fallecido Guarteche, que él decía que se iban a precisar unos 20 años para ver más o menos algún cambio. Entonces creo que estamos como apostando mucho a la transformación sin tomar en cuenta todo el esquema de juego en materia de seguridad. Bien, Graciano, compartís, ¿cómo sentís este comienzo de año desde lo que es seguridad concretamente, o inseguridad? Con un claro agravamiento de un problema que ya se venía insinuando en el año anterior y en los años anteriores, que tiene como eje lo que las autoridades llaman conflicto entre delincuentes y que se traduce en la... Perdón, ¿eso es así? Bueno, yo tomo la, digamos, la imagen... Yo tomo la imagen que transmiten las autoridades porque no tengo otros elementos de juicio sobre los cuales basarme. O sea, puedo tener conjeturas, pero de una manera responsable y profesional uno tiene que basarse en la mirada de quienes tienen competencia en el tema. Entonces, ese llamado conflicto entre delincuentes, lo que antes se llamaba ajuste de cuentas, se traduce en la peor figura dentro de los homicidios, dentro de la figura del homicidio. El homicidio es seguramente el delito que provoca más rechazo en la gente. O sea, quitarle la vida a otro es digamos, uno siempre lo ha visto como el último escalón de una escalada delictiva. El llamado ajuste de cuentas en realidad es lo que el código llama homicidio especialmente agravado por la premeditación y la alevosía. Es decir, el homicidio que se produce se ejecuta a sangre fría sin dar tiempo a la víctima a tener una reacción. Es decir, es la peor categoría del homicidio, ¿no? Entonces, esa figura es la más grave. Digamos, ¿sentís que se instaló? ¿Cómo? ¿Y sentís que se instaló como forma de dirimir conflictos entre quiénes? Se instaló como la aplicación en los hechos de sentencias de muerte que dictan particulares que están enfrentados entre sí. Es decir, es una estación muy grave en el retroceso de lo que significa el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué esto es grave y por qué trasciende el concepto de seguridad pública? Porque al aceptar en los hechos que hay personas, organizaciones que dirimen sus conflictos apelando a la violencia propia y no digamos, a la acción del Estado, entonces estamos retrocediendo en lo que significa el Estado, que justamente se crea con el monopolio de la fuerza pública para aplicar la ley. ¿Estás de acuerdo, García? Te vas a trabajar porque estás en Santa Teresa todavía, me parece. Sí, gracias a Robert, el pescador, que nos surgió de pescado durante todo este mes. Yo creo que la experiencia acumulada que habla Robert Parrado es cierto. Hay que tenerla en cuenta, que a veces no se tiene en cuenta, pero también el fenómeno del narcotráfico, como estamos viviendo ahora, y las bandas, también es nuevo. Pero, no había ¿van de la mano? ¿Son bandas de narcotraficantes? Pero escúchame, si vemos que están mandando de la familia tal contra la familia tal, el otro que lo mataron otro día tenía antecedentes por homicidio, uno de los que procesados fue aquellos que se mostraron, ¿se acuerdan? Con la pistola, las armas que te van al aire, lo agarraron ahora, es uno de ellos. Es decir, se está dando una situación típica de Netflix, ¿tá? Parece que México está viviendo acá, ahora sé que nos alarma porque es en el buceo, no es solo en Casaballe, ahora también en el buceo matan gente, ¿no? Y con ametralladoras. A mí lo que me preocupa de todo esto, yo creo que la policía había que reformarla. Quizás no de la forma que se hizo, pero había que reformarla. Lo que me preocupa es que la inteligencia no esté funcionando para detectar estas bandas de narcotraficantes. No pueden ser tantas, no somos tantos en Uruguay. Creo que la otra vez hizo un operativo en Casaballe cuando los famosos estos que estaban desalojando vecinos, hubo 600 policías, ahí fue tipo favela Río Janeiro, se metieron y agarraron un montón, desmantelaron una banda, los chingas creo que eran o algo así. Entonces, creo que se está trabajando. Creo que falta inteligencia para realmente desmantelar esta banda. No pueden ser tan fuertes ni pueden esconderse tan bien. Me parece que ahí hay algo y creo que hay implicancias muchas veces de tipos de la propia policía que están vinculados al narcotráfico. ¿A la fecha? Hoy. Pero si no, ¿cómo pueden ocultarse? Bueno, pero ¿cómo pueden ocultarse de esa manera? El trabajo de limpieza que hubo hacia adentro también de la policía. Se está haciendo, pero evidentemente hay que seguir profundizándolo, ¿no? ¿En qué coincidís? Y no le creo a Bonomi en ese sentido, porque creo que pararse como se paró Bonomi, descalificando la estructura policial, cuando lo podía haber mejorado con auditorías y controles desde otro lugar, ha generado también esto, que es la desconfianza y la falta de credibilidad de un sistema, de una institución que tiene cientos de años, va para la historia del país,
No es responsabilidad de Bonomi decir que limpió la policía porque no lo ha hecho. Yo creo que el error fundamental de Bonomi es haber eliminado la experiencia acumulada y uno puede tener una linda institución que se llame Crimen Organizado, Interpol o Inteligencia, pero si adentro no tiene el personal capacitado adecuadamente y con la experiencia acumulada suficiente, es imposible que pueda hacer ese trabajo. Pero ahí permíteme preguntar, ¿quién tiene la experiencia acumulada en este país cuando el florecimiento de este modus operandi, ¿no? De las bandas, del narco, de la territorialidad, en nuestro país no es tan histórico? Se acentuó ahora están ganando hace espacio. 15 años... Entonces, ¿quién tenía experiencia acumulada hace ahí? 15 años, el sociólogo Leonardo Mendiondo, me incluyo en eso, porque en paralelo andábamos hablando de lo mismo, insistíamos con el fenómeno de las maras. En Uruguay era pecado hablar de las maras. Nosotros dijimos, bueno, no hablamos más de maras, vamos a hablar de pandillas y patotas barriales. ¿Qué son las maras? Definimos. La mara es el modelo que tenemos de Centroamérica, digo, donde uno ve una historia re complicada, que parecería que Uruguay no va a llegar de esa manera. Pero mutó, se transformó y hoy tenemos... que queda lindo decir bandas criminales, queda bueno hablar de patotas o pandillas, después llevar la justa de cuenta, ponerle el nombre cuando en realidad tenés el fenómeno que lo tenés que atacar. Y para atacarlo necesitas alta especialización, que te la puede dar el exterior, en la medida que uno pueda salir a formarse, y también la experiencia que vos tenés acumulada de cómo investigar. Hoy no tenés investigadores, lo dijo también Guarteche, archirreferenciado hoy, pero nunca lo tuvimos nosotros en nuestra formación policial que nos enseñaran a investigar. Perdóname si Bonomi dice otra cosa, falta la verdad. Perdóname que interrumpa. ¿Hoy en Uruguay existe la figura del infiltrado? Tendríamos que incorporarla, se debería incorporarla fuertemente. ¿De esa manera que la estamos planteando o no? Como digo, lo pregunto de ignorante, pero como ves en las películas, el que se mezcla en una banda, que averigua por accidente puede haber alguno que justo es hincha un cuadro y va y está, y que después cumpla con su deber de informar, perfecto. Pero en ese perfil todavía nos cuesta y tenemos que pensar en innovar en alguna materia, pensando en temas específicos. Y pongo un ejemplo concreto, ya que hablamos de homicidios graves. Chuy, vimos en un programa con vergüenza que las autoridades brasileñas, una te decía 4, el otro te decía 12. Cantidad de muertos. Del lado uruguayo, que no la tenían muy clara, que era un número que más o menos que no podemos hacer nada. Aprobamos un decreto para trabajar en la frontera y le limitamos la capacidad de actuación al militar. Ese militar que puede verse enfrentado a una situación crítica y va a tener que responder como ciudadano, ni siquiera como militar. Va a ser un ciudadano que justo cumple tarea militar armado y va a tener que defenderse y defender, entre comillas, a la República. Son esas pequeñas cosas que no hacen Acá ¿alguien visualiza que puede haber un problema con cuestiones ideológicas en el abordaje de la inseguridad hoy? No, yo creo que no, sí. ¿Qué pensás? Yo lo que creo es que se subestimó esta situación, ¿no? Esa sensación de que a Uruguay no nos va a pasar. Sí. En Uruguay el narcotráfico no va a avanzar porque somos un país de primera en un contexto que es complicado, pero somos siempre la excepción. Yo creo que esto se veía venir y sin embargo hay palabras que acá no se quieren mencionar. Esto del ajuste de cuentas, que para muchas personas fue como, qué alivio. En realidad son personas que tienen antecedentes penales, son criminales que se están matando entre ellos. En realidad era una señal de, como bien dice Graciano, bueno, un Estado que empieza a retroceder, que deja espacios libres. Primero será Casaballe, después será la Rambla del Buceo y después será el país entero. Entonces, hay sicariato en Uruguay. Acá no se habla de eso. Lo reconoció el ahora fiscal general de la Nación hace ya unos años. Se sabía cuánto cobraban, cuánto cobran. Y sin embargo, yo no escucho hablar a las autoridades de que tenemos un problema con ese tema. Me parece que es tiempo de sincerarse. De sincerarse a nivel de gobierno y también de la oposición y decir, bueno, a ver, esta es la propuesta. Nos vamos a juntar y vamos a trabajar sobre esto. Porque con el narcotráfico gobernando... Bueno, pero por eso ahí pregunto, si no hay de fondo también algún conflicto que remita a cuestiones ideológicas, al abordaje del tema de delincuencia, de la víctima y el victimario, de la criminalidad en general. ¿Qué opinás, Ale? Lo que pasa es que a mí me parece que estamos, de algún modo se entiende, metiendo todo en una misma bolsa, distintas formas del delito que creo que, si bien forman parte de que lo que a grandes rasgos podríamos llamar la inseguridad, me parece que cada uno de ellos en sus expresiones merecen atención diversa. Yo pido disculpas a los oyentes porque en 15 días es la tercera vez que estamos hablando del tema. Primero lo hicimos con el amigo Maciel, el viernes lo hicimos con Paternay y ahora lo hacemos con Parrado. En todo caso es bien democrático porque tenemos un colorado, un frente amplista y un blanco para abordar este tema. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. A ver,
datos que intentan ser medianamente objetivos. Las rapiñas y los hurtos el año pasado disminuyeron. Y me parece que cualquier buen oriental tiene que vivir eso como una noticia más o menos auspiciosa. Probablemente se pueda asegurar, yo estoy entre esos, que debieron haber bajado aún más. Lo entiendo por el esfuerzo que está haciendo la sociedad en su conjunto, incluso en la contratación y en el destino de los recursos. Los homicidios en este comienzo de año escandalosamente han subido. También es cierto que parecen ser, llamémosle de algún modo, resultado de una lógica criminal, de un aspecto que creo que ahí sí a todos, a los gobernantes con mayor responsabilidad, claro, se les escapó la tortuga, que tiene que ver el narcotráfico organizado y aún dispuesto a matarse uno a los otros. Es un asunto que explotó, pero cualquiera sabe que nada explota sin haber tenido un germen. Ese germen no fue lo suficientemente atendido, ni estudiado, ni considerado. Ahí fallaron las autoridades, falla un trabajo de inteligencia. Creo que Alfredo hablaba de la inteligencia. Yo creo que es un asunto muy grande, pero me parece que cometemos un error si lo queremos enmarcar dentro de lo mismo, porque no es lo mismo. Ahora, no es lo mismo que a una persona que va a una farmacia le quiten la vida en el momento de robar la farmacia, o al propio farmacéutico, o al cliente, que se maten integrantes de pandillas. Ya lo dije, por lo tanto ofrezco disculpas otra vez al público. ¿Eso merece una preocupación emocional y humanista distinta? No. Lo que sí merece es una estrategia diversa. Y creo que sobre ese aspecto la corremos de atrás. Ahora, a nivel de la conmoción pública, tú hablas de una buena noticia, lo de las rapiñas y los hurtos, pero si vas en el total de rapiñas y hurtos, rapiñas fueron menos de 1000 la diferencia, hurtos fueron menos de 200, y acá estás hablando de tipos que te acribillan a 20 y pico de balazos. Entonces me parece que la buena noticia queda totalmente perdida y amerita que se vuelva a hablar del tema. ¿Pero porque qué nos cuesta decir que es mejor que haya menos rapiña? ¿Qué es lo que nos frena? Pero la gente no toma una estadística y mira solo esta barra y luego yo no hablo de la gente, hablamos nosotros que somos... mira esta otra barra. Nosotros somos 4, hablamos por televisión, se supone que tenemos que ser responsables, se supone que no tenemos que llevar molino a ningún lugar, excepto el de la libre circulación de ideas. Yo digo, ¿hay alguien aquí que diga qué pena que bajaron las rapiñas? ¿Qué pena que bajaron Nadie los lo robos? dice, pero sí se puede decir, pero ¿por qué bajaron las rapiñas, pero se acribillaron 20 personas más que el año pasado. Acabo de decir, es otro fenómeno. A ver, Graciano, si tenés o seguir esto o buscarle otra punta. Se han dicho cosas aquí que yo no comparto. Por ejemplo, se habla de falencias en las tareas de inteligencia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero no estoy de acuerdo no por una cuestión caprichosa o arbitraria. No estoy de acuerdo porque yo he leído en los últimos 2 años, en particular el año pasado, muy completos informes periodísticos que sin duda tienen origen en fuente policial, porque los periodistas no inventamos historias, apelamos a los que las generan. He leído, repito, muy buenas crónicas y profundas crónicas sobre el alcance de esta guerra de pandillas o de ajuste de cuentas, muy pormenorizado. Es decir, la inteligencia policial conoce perfectamente lo que está ocurriendo. Yo he leído crónicas donde se identifican las familias, dónde viven, quiénes son sus líderes, sus referentes, la lista de homicidios de cada banda. Es decir, he leído casi todo lo que se puede leer. Es de fuente abierta, no he apelado a ningún, no he hecho ningún hackeo de ningún computador. Pero, no. Es lo que dice el fiscal Subía, entonces. No, simplemente lo que pasa es que las tareas de inteligencia tienen varias etapas. Una etapa es la recolección de información. Otra etapa es el análisis de la información que se recolecta. Y en base a la información recolectada y al análisis se diseñan estrategias. Yo creo que hay una buena recolección de información. Yo creo que hay un buen análisis de la información, porque no todos los análisis que he leído son todos muy correctos, yo los comparto, pero lo que está fallando es cómo se traduce esa recopilación y ese análisis la estrategia. En la operativa. Y entonces ahí es donde falla. No es una falla de inteligencia, hagamos es una falla pausa. operativa. Hagamos una pausa y ya venimos.